Hola, qué alegría compartir contigo uno más de mis videos. En esta ocasión, todo lo que tiene que ver con los factores en pugna en medio de la crisis que se presenta aquí en Venezuela. Podríamos decir varias cosas. Ya en el video anterior contextualizamos que Venezuela quedó en ruinas después de la guerra de independencia, que al morir Bolívar, digo, el proceso independentista en pleno siglo XIX, al morir el principal de los protagonistas que impulsó ese movimiento, Bolívar, una confrontación muy pugnaz, muy dura entre caudillos, entre figuras personalistas de las distintas regiones, comenzaron a enfrentarse de forma permanente, cosa que llevó al asalto al Parlamento en 1848, que a su vez desencadenó una década después, en 1859, en una guerra civil que devastó al país. Estamos hablando de una guerra que se extendió por 5 años, guerra civil encabezada por un bando que lideraba José Antonio Páez y por el otro Juan Crisóstomo Falcón, siendo este último, luego de una especie de acuerdo armisticio, el que lograse, digamos, la victoria, si así se puede llamar, en medio de esas ruinas que, ya decíamos, arrasó con el 20% de la población que ya venía diezmada producto de la crueldad de la guerra de independencia. Bueno, esos grupos, esos factores, esas divisiones permanecen hoy en la sociedad venezolana, porque además hay un ingrediente dramático y explosivo, que es el carácter rentista de la economía que lleva más de un siglo. Todo eso ha tenido una incidencia determinante en la estratificación social, en las capas de la estructura organizativa de la sociedad venezolana y también en la cosmovisión de quienes allí habitan o de la sociedad en su conjunto. El grupo chavista quiere hacer, al igual que hizo Cuba con los hermanos Castro a la cabeza, de Venezuela el terreno donde se combata la nueva versión de la Guerra Fría. Por eso era de esperarse que se moviera ágilmente con Turquía, con Irán, no tanto con China por toda la situación que está pasando por el coronavirus, pero sobre todo con Rusia, que tiene el poderío militar y financiero ya conocido, además de energético. Luego que la oposición venezolana, o en todo caso los deseos de desplazar a Maduro del poder, lo encabeza nada menos que Estados Unidos, que es lo que es, sin duda, una gran potencia económica, financiera, tecnológica, militar, académica también lo es, en fin, es una potencia sumamente formidable, y eso por supuesto trae al debate de lo venezolano una discusión que abarca el planeta entero, en todo caso, que abarca nuestra cultura occidental. Ahora, la gira del señor Guaidó ha traído muchas repercusiones. Repercusiones a lo externo porque la influencia que ha ganado el rol protagónico del señor Guaidó es de destacar. No obstante, puertas adentro, una vez que regrese, se van a ver las reacciones. El gobierno encabezado por Maduro va a generar muchísima, pero muchísima presión. Además, con toda una campaña de descrédito que va a estimular por varias vías en contra de Guaidó y sus más cercanos colaboradores. Recordemos que así como hemos dicho sobre la historia de Venezuela, su carácter rentista, la pugnacidad entre grupos, entre figuras personalistas, también debemos hablar del militarismo que lleva protagonizando este país durante sus 200 años de historia republicana, tal vez el paréntesis de los 40 años del acuerdo de Punto Fijo, donde los civiles encabezaron toda la gestión de gobierno de 1959
o 1958, luego de la caída del régimen militar dictatorial de Pérez Jiménez, el coronel Pérez Jiménez, hasta 1998, cuando llega el comandante Hugo Chávez. Fueron 40 años de protagonismo civil, pero ese es el único paréntesis en los últimos 200 años de historia republicana en el que lo civil ha tenido preponderancia en una historia fundamentalmente marcada por lo militar. Ahora bien, debemos decir entonces que se trata esto de una guerra de varios niveles, una guerra informativa, una guerra diplomática, una guerra jurídica en cierto modo y una guerra financiera. ¿Cuándo comenzó lo más grave de esta guerra? En 2018, cuando el grupo que encabeza Maduro y que está instalado en el Palacio de Gobierno de Miraflores desconoció la fecha de las elecciones que debían ser en el último trimestre de 2018 y las adelantó 6 meses antes para mayo de manera arbitraria. Luego también defenestró o ilegalizó los principales partidos políticos de oposición, así como sus principales candidatos. Todo esto, por supuesto, generó una sombra de ilegitimidad del gobierno del señor Maduro. ¿Quiénes están detrás de Guaidó? Detrás de Guaidó están fundamentalmente Leopoldo López, que es su mentor político en el grupo Vanguardia Popular o Voluntad Popular, y Julio Borges, que es el artífice verdadero de toda la gira internacional o el artífice principal. Recordemos que Julio Borges, a mi entender, es el principal operador político que tiene Venezuela. Sí, así lo digo. Yo que he sido víctima de él y de su talento, debo decir que es una persona muy aguda en el ejercicio de la política, solo que tiene un problema. No es carismático. Por el contrario, Leopoldo López sí que es carismático, pero no tiene el talento del pulso político que sí tiene Borges. Lo que a uno le sobra en agudeza política, al otro le sobra en carisma. Así también podemos decir que a lo que uno le falta en carisma, al otro le falta en pulso político. También hay una figura importante, el señor Capriles Radonsky, que es un líder popular que viene de esa misma generación de los 70, de donde vienen o de cuando vienen Borges, López y Capriles, que los tres, por cierto, son de una u otra manera fundadores del Partido Primero Justicia, especialmente López y Borges, quienes se pelearon, se dividieron y ahora, digamos, confrontando el chavismo, están unidos nuevamente. Si la oposición venezolana se articula, se une en torno a una misma política, el régimen de Maduro está en serios problemas. Pero ¿cuál es el gran problema o la gran dificultad de la oposición venezolana? Su tremenda división, y el gobierno de Maduro, por supuesto, lo aprovecha y trata de sembrar la mayor cantidad de intrigas, de separarlos, de mostrar todas esas diferencias. Son cantidad de factores que están en juego. El gobierno de Maduro tratará de actuar muy agresivo si se presenta una invasión militar o unos drones o cualquier mecanismo que estipule la coalición internacional que trata de defenestrarlo del poder, y entre otras cosas intentará incendiar los campos petroleros, bloquear todos los sistemas de energía, secuestrar a figuras opositoras emblemáticas. Es decir, estamos hablando de algo terrible, de algo trágico. No olvidemos que ya ahí se vivió una guerra civil y es justo lo que no se quiere, porque eso sería un daño tremendo. Por ahora siguen las sanciones económicas, siguen las enormes dificultades en el intercambio de la sociedad venezolana con el resto del mundo. Sigue Maduro tratando de buscar aliados desesperadamente.
Guaidó en el dilema de su regreso y cómo hacerlo, a todas luces lo va a intentar, por supuesto que sí, y a su vez eso representa un dilema y una gran contradicción para el gobierno de Maduro, porque no sabe todavía qué hacer con él al presentarse en territorio venezolano. Si lo deja por la libre, pues desmoraliza a sus grupos más radicales. Si lo detiene, se podría meter un problema mayor y ser eso un desencadenante de acciones extremas. En fin, las acciones están en auge y lo dilemático y complejo es el signo de esta hora. Muy atentos todos y esperando que las cosas se encaminen adecuadamente y con cero sufrimiento para nuestro pueblo, para la sociedad latinoamericana toda. Recuerda, no te creaste a ti mismo. Suscríbete a este canal, ayúdanos a fortalecer esta plataforma y comparte el contenido. Será hasta el próximo video.